Hemos advertido el riesgo que puede haber para las elecciones de 2025 y 2026 por el recorte presupuestal. Firmar esa narrativa y decir, miren, ahí se va a hacer una constituyente para que el presidente continúe en el poder, lo cual es absolutamente falso. Esto es infame, yo creo que esta es una enorme irresponsabilidad. Lo que debió haber, pensado y discutido los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más en este canal, como siempre, atentos a las noticias de Colombia y del mundo. Hoy vamos a hablar de una advertencia que hace el Consejo Nacional Electoral y que asegura a través de su presidente, el señor Álvaro Hernán Prada, que están en riesgo las elecciones del 2026 por un recorte presupuestal y que van a pedir replantear la cifra. Esto fue a través de un comunicado. Los distintos magistrados también del CNE anunciaron que le van a pedir al gobierno del presidente Gustavo Petro que van a replantear esta cifra y que esta decisión afecta gravemente la democracia del país. Imagínense, pues, esta alerta tan grave que podría ser para las elecciones y para la democracia. Entonces, quisiéramos entender qué es lo que pasa, porque lo primero, y para dar contexto, quisiera que ustedes vieran exactamente la advertencia del señor Álvaro Hernán Prada y sus palabras exactas, y luego vemos lo que dijo el presidente de la República, su primera reacción. Veamos. Hemos advertido el riesgo que puede haber para las elecciones de 2025 y 2026 por el recorte presupuestal. El Consejo Nacional Electoral ha conocido que mediante decreto 0069 del 24 de enero de 2025, expedido por el Ministerio de Hacienda, se recortó en un 56.7% el presupuesto asignado para la entidad en el presente año, lo que representa la totalidad del componente electoral. Frente a la decisión del aplazamiento presupuestal proferido por la rama ejecutiva, esta corporación se permite advertir lo siguiente en grado de suma preocupación. Primero, no se observa un criterio de proporcionalidad frente a otras entidades para la decisión del aplazamiento presupuestal y tampoco de razonabilidad en atención a la autonomía de esta autoridad electoral. Bueno, acá digamos, ellos aseguran que solamente van a recibir aproximadamente 466.000 millones de pesos, que es una reducción económica que enciende estas alarmas entre los magistrados, y hablan de ese riesgo. Afirman que el aplazamiento presupuestal compromete el cumplimiento de las facultades constitucionales y legales asignadas y demás. Después de esto, el presidente de la República, Gustavo Petro, sale en un trino y dice que esto es mentira, que esto es falso. Dice que no es cierto, que el presupuesto de las elecciones está en la registraduría y que no fue aplazado. Dice el presupuesto de financiación de partidos que maneja el CNE no fue aplazado. Así que bueno, vamos a conversar con un abogado penalista. Él se llama Elmer Montaña. Siempre hemos estado acá conversando con él ya desde el año pasado. Le hemos venido consultando algunas cosas. Abogado, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, María Camila, y de verdad es un placer estar con usted. Esta advertencia que hace el CNE es una advertencia política, es una advertencia que se puede convertir en realidad, que estén en riesgo las elecciones. Bueno, lo primero que hay que tener en consideración es que ciertamente el gobierno nacional tiene inconvenientes derivados del hecho de que el Congreso de la República no le aprobó la ley de financiamiento. Y eso, por supuesto, ha generado que el Ministerio de Hacienda tenga que hacer algunos recortes en algunos sectores del Estado, especialmente que tienen que ver con funcionamiento, pero también con la realización de obras de infraestructura y proyectos sociales que eran muy importantes. Sin embargo, en relación con el tema de las elecciones, el presidente de la República ha sido claro que allí no va a haber ninguna afectación y que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría contarán con los recursos necesarios para poder adelantar todas las jornadas electorales que están programadas y desde luego poder llevar a cabo el proceso de elecciones que se van a realizar tanto este año como el próximo año. Lo que ha hecho el señor Álvaro Hernán Prada, como ha sido su costumbre, es generar aquí desde luego una situación de desconcierto. Hemos visto que el Consejo Nacional Electoral, ahora en cabeza de Álvaro Hernán Prada,
se arrogó facultades que no le competían, inició una investigación abiertamente contraria a la Constitución y la ley en contra del presidente de la República con el propósito de conformar, de constituir, de edificar este falso positivo que seguramente va a adelantar más adelante con posterioridad de la Comisión Nacional, la Comisión de Investigación de Acusaciones de la Cámara. El Consejo Nacional Electoral ha tenido por costumbre, lo que hace que está el presidente de la República en funciones, de llevar a cabo actuaciones con el propósito de golpear la imagen del presidente, pero también de generar un caos institucional y de esa manera también desestabilizar el país. Entonces, nada de extraño tiene lo que ha salido a decir el señor Álvaro Hernán Prada, muy tieso y muy majo, querer generar aquí una situación de incertidumbre entre los colombianos y desde luego mantener la teoría que los sectores de derecha plantearon desde antes de que se llevaran a cabo las elecciones presidenciales, y era que si se elegía al presidente Gustavo Petro, él se iba a atornillar en el poder, no iban a haber elecciones, iba a ocurrir lo que ha pasado en otros países de América Latina, iba a dar un golpe de Estado, en fin, toda una narrativa absolutamente falsa que con el paso del tiempo se ha venido desvirtuando. Entonces ahora reinician esa narrativa con el cuento de que no van a tener el presupuesto necesario para llevar a cabo el proceso electoral que está programado y de esa forma pues continuar con el discurso de que el presidente de la República se va a quedar en el poder. Ahora, sí es un hecho que se recorta ese monto para esa entidad. A ver, yo creo que lo que está enfrentando ahora el Ministerio de Hacienda son las dificultades propias del hecho de que hay problemas de caja, de flujo de caja en el gobierno. Sí. Pero es constante y sonante. El gobierno nacional tenía previsto que a través de la ley de financiación pudiera seguir cumpliendo con sus obligaciones y siguiera financiando el funcionamiento de las entidades del Estado de manera inexplicable, o mejor, con el propósito de golpear al presidente de la República, de generar una situación de caos desde el punto de vista económico y político, pues no aprobaron la ley de financiamiento. Esto, digamos, ha venido sucediendo en todos los gobiernos, se le aprueban a los presidentes ese tipo de leyes y aquí de manera excepcional, yo creo que por primera vez en la historia reciente del país, no se le aprueba a un gobierno la ley de financiamiento a sabiendas de que con ella, vuelvo y repito, lo primero lo que hace un gobernante, un presidente, es precisamente atender las obligaciones relacionadas con el funcionamiento del Estado y entre ellas pues el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral. Ok, entonces es un hecho que sí va a haber una reducción. Ahora, que ponga en peligro la democracia, las elecciones, esto ya es una, como usted lo dice, como una alerta, pero una intención de generar incertidumbre en la población. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. María Camila, es que es la misma narrativa que se ha venido construyendo por los sectores de derecha desde antes de las elecciones presidenciales, como lo dije anteriormente. El presidente de la República se va a mantener en el poder, no va a generar las condiciones para que se lleve a cabo el proceso electoral, etcétera. Lo cual es absolutamente falso. El presidente ha dado muestras de respetar la institucionalidad. De hecho, mire usted que se desistió de la propuesta que algunos sectores del progresismo estaban impulsando en relación con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, porque se estaba utilizando también esa convocatoria como un argumento de la derecha y la extrema derecha colombiana y de algunos medios de opinión para reafirmar esa narrativa y decir, miren, ahí se va a hacer una constituyente para que el presidente continúe en el poder, lo cual es absolutamente falso. Vuelvo y repito, aquí se están generando problemas graves en relación con el hecho de que el gobierno no tiene en este momento todos los recursos con los que pensaba contar para seguir adelante estos próximos años. Pero de ahí a decir que está en riesgo la democracia y que está en riesgo las elecciones, me parece que es una irresponsabilidad imperdonable de este señor Álvaro Hernán Prada. Pero pues, ¿qué podemos esperar de él? Si se atribuyó el Consejo Nacional Electoral
en cabeza de Prada y Lorduy, las facultades de investigar al presidente de la República sin tenerlas únicamente para crear las condiciones propicias con el propósito de que la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara le adelante un juicio al presidente por indignidad, que seguramente va a ocurrir, porque es que, mire, aquí van a terminar estos próximos meses el Consejo Nacional Electoral imponiéndole al presidente de la República una sanción tonta. Supongamos que lo van a sancionar con 10 pesos de multa por el hecho de haber, en una investigación que se realizó de manera extemporánea por el Consejo Nacional Electoral, ya no tenía facultades para investigar al presidente. Pero una vez le impongan esa sanción, que vuelvo y repito, puede ser de una multa de 100 pesos, lo que va a hacer la Comisión de Investigación y Acusaciones es recoger todo ese material probatorio e inmediatamente proceder a formularle la acusación al presidente. Eso es lo que está en este momento en ciernes, y esto hace parte, vuelvo y repito, de esa estrategia perversa de golpear la institucionalidad del presidente de la República. Claro, ahora uno pensaría que evidentemente, y como desde que llegó el presidente Petro a ser primer mandatario, pues se ha tenido estas diferencias y todo esto con el Consejo Nacional Electoral. Pensaría que esta advertencia pues definitivamente tiene que ver con temas políticos. Sin embargo, ¿de dónde van a sacar entonces o de dónde se va a sacar presupuesto para esas jornadas electorales que incluyen capacitación, el tema de despliegue de testigos electorales, la realización de auditorías, el escrutinio general? En realidad son bastantes cosas, ¿no? La implementación de tecnología que vaya a garantizar una transparencia en las elecciones, todo eso requiere un músculo financiero. ¿De dónde se va a sacar? Que esa es la advertencia del CNE, como, ¿qué va a pasar con eso? Bueno, el presidente de la República ha dicho que no hay ningún problema, que se garantiza el dinero que requiere tanto el Consejo Nacional Electoral como la Registraduría para poder llevar a cabo estas jornadas electorales. Yo pienso que hay que creerle al presidente. El presidente tiene esa responsabilidad, no solamente con estas instituciones, sino con el país. Y aquí lo más importante, creo yo, es llevar el mensaje de que esta alerta, esta supuesta alerta del señor Álvaro Hernán Prada, pues no es otra cosa que otra de sus reacciones políticas para crear este clima de incertidumbre y llevar pues al país al debate de que en efecto el presidente Petro no va a realizar los procesos electorales y se va a quedar en el poder. Esto es infame, yo creo que esta es una enorme irresponsabilidad. Lo que debió haber, digamos, pensado y discutido los magistrados del Consejo Nacional Electoral es que debido a las dificultades que han surgido con el gobierno nacional, pues tiene la obligación de sentarse con el Ministerio de Hacienda y demostrarle al Ministerio de Hacienda cuál es el presupuesto real que requieren para poder cumplir con los gastos de funcionamiento. Pero no salir a decir de una vez que lo que está pretendiendo el gobierno es echar al traste todos estos procesos y todos estos comicios que se van a adelantar en los próximos 2 años. Yo creo que esa es una enorme irresponsabilidad. Claro, además es que, además es que justamente estoy viendo unas declaraciones del señor Federico Gutiérrez, que ya salió a decir que no es que sea un golpe presupuestal, sino que es una amenaza a la democracia y que eso también afectaría el corte presupuestal, que afectaría a proyectos del túnel del Toyo, del metro de la 80, en fin, como una cantidad de proyectos de infraestructura para este departamento. Y también salieron a decir, claro, personas de derecha, del centro democrático, etcétera, que pues esto es muy grave y que va a afectar a la democracia de nuestro país. Yo creería que, pues, como usted dice, tendríamos que ver qué pasa con ese presupuesto y si se van a garantizar exactamente, pues, todo el funcionamiento de las elecciones, qué va a pasar con eso en los próximos días y pues mirar a ver qué va a hacer también el Consejo Nacional Electoral, porque han asegurado que van a imponer algunas sanciones jurídicas o qué podría hacer ahí el Consejo Nacional Electoral en términos jurídicos. No, yo creo que lo que tienen que hacer
vuelvo y repito, es sentarse con el ministro de Hacienda y Claro. ponerse de acuerdo en cuál es el presupuesto que realmente necesitan para poder cumplir con las obligaciones que tiene esa corporación. Yo estoy absolutamente convencido, y así lo ha demostrado el presidente Petro, que el gobierno nacional es consciente de la responsabilidad que tiene para que se puedan cumplir a cabalidad esas jornadas electorales. De suerte que todo lo que se diga en este momento en relación con este hecho y todas esas especulaciones, pues hacen parte, desde luego, digamos, del aprovechamiento político que los sectores de izquierda, de derecha, perdón, le van a tomar en relación con estas declaraciones. Pues ya salió Fico Gutiérrez, ahora sale el uribismo, y todos, tengan la absoluta seguridad, van a comenzar a repetir el mismo mantra. Aquí lo que se pretende es dar un golpe de Estado, el presidente de la República no va a hacer elecciones, tengan mucho cuidado, y sobre todo en momentos en que ya están saliendo a la palestra pública, pues los próximos candidatos de la derecha colombiana, y todos van a salir a repetir la misma cantaleta. Entonces, yo creo que el presidente, entre otras cosas, y el gobierno nacional tienen que resolver lo más rápido posible esta situación, precisamente para contener toda esta avalancha de, digamos, de críticas y de narrativas de los sectores de extrema derecha, tendientes a generar pues este malestar y esta incertidumbre, y hacer pensar a la gente que realmente va a haber un golpe de Estado por parte, o un autogolpe por parte del presidente de la República, con la excusa de que no tiene dinero para llevar a cabo todas estas jornadas electorales, y que muy seguramente no se va a llevar a cabo la jornada electoral de la presidencia, etc. Ahora bien, lo que sí hay que tener en cuenta es que algunos proyectos de infraestructura van a salir afectados. Claro. Si no se le aprobó la ley de financiamiento, si el gobierno no tiene el flujo de caja para cumplir con esas obligaciones, pues es apenas lógico que se presente una mora. Yo creo que esta también es la oportunidad para que entiendan los congresistas que de manera irresponsable votaron en contra de la ley de financiamiento, que es la hora de corregir ese gravísimo error. Creo que el gobierno va a radicar de nuevo una ley de financiamiento. Ojalá ahora sean responsables con el país, dejen de utilizar políticamente la economía, que es la peor torpeza que pueden estar cometiendo los sectores de extrema derecha, y sean responsables con el país, desde luego aprobando esa ley de financiamiento para que pueda el gobierno cumplir no solamente con los proyectos que en este momento está desarrollando el gobierno nacional, sino con las obligaciones que tiene con las demás instituciones del Estado. Pues vamos a ver qué pasa. Muchísimas gracias, abogado, por haber estado acá. Gracias, María Camila. Es un placer. Feliz día. Gracias a toda la gente también que vio esta entrevista. No se les olvide comentar y también suscribirse y seguir recomendando estas entrevistas, estos videos y este canal, por supuesto. Un abrazo para todos. Nos vemos más adelante.